El apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a ver los versos finales del capítulo 2. ¿Sí? Si usted me acompaña, va buscando en la palabra del Señor la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos 17 al 21. ¿Sí? Y vamos a compartir el mensaje de esta mañana. Damos gracias al Señor porque una vez más nos permite estar juntos. Amén. Deleitándonos en la presencia de nuestro Padre. El mensaje de esta mañana tiene por título La manera correcta de relacionarnos con Dios. Amén. Meditemos en el título. La manera correcta de relacionarnos con Dios. ¿Por qué en esta mañana debemos meditar en esto? Porque hay maneras incorrectas de relacionarnos con Dios. ¿Sí? El ser humano a lo largo de la historia se ha relacionado o ha buscado tener una relación con Dios. Pero ¿sabe qué, hermanos? A la luz de la palabra del Señor, en todo el contexto bíblico, hay una manera correcta de relacionarse con el Señor. Y en el mismo contexto bíblico, la palabra nos enseña que hay miles de maneras incorrectas de relacionarnos con el Señor. Hay miles de maneras incorrectas de acercarse a Dios, de querer tener un vínculo con el Dios. Pero a través de los versos que vamos a meditar en esta mañana, vamos a ver, inspirado por el Espíritu Santo, cómo Pablo escribe en medio de esa exhortación que él está haciendo a Pedro, ¿sí? La manera correcta en que todo creyente debe relacionarse con el Señor. Amén. Hermanos, no debemos olvidar el contexto de esto que estamos leyendo. Esto que estamos leyendo es una carta. Es una carta que el apóstol Pablo escribe a las iglesias de Galacia, ¿sí? Que eran varias iglesias, y no olvidemos el contexto de lo que hemos leído al principio. Pablo le dice, estoy escandalizado, estoy horrorizado de que tan pronto se hayan olvidado del verdadero evangelio, de que tan pronto se hayan apartado de la enseñanza sana, de la sana doctrina, dándole oído a otros evangelios. Y dice el apóstol Pablo, no que haya otros, sino que muchos se han levantado trayendo falsas enseñanzas de que a la salvación hay que agregarle ¿qué? Las obras. Había muchos falsos maestros que enseñaban que no alcanza solamente con el sacrificio de Cristo. Bueno, sí, Cristo murió en la cruz, Cristo salvó a los pecadores, pero para alcanzar los beneficios de esa salvación hay que hay que cumplir ciertos requisitos. ¿Y eso cómo aplica hoy? Pastor, si nosotros no somos judíos, no cumplimos con rituales judíos. Bueno, hermanos, es lo que vamos a ver en esta mañana. Muchos le agregan a la salvación el esfuerzo humano. Muchos tienen este concepto. Dios hizo el 50% de la obra enviando a Cristo a morir en la cruz. Pero el otro 50% lo debo hacer yo. ¿Usted ha escuchado ese concepto? Hay muchos creyentes que sostienen eso. El 50% de la obra lo hizo el Señor en la cruz, pero el resto de la obra de salvación la debo hacer yo. Hermanos, si la salvación dependiese de ese 50%, o de un 40%, o de un 1% que vos y yo debiéramos hacer, créanme que arruinaríamos la obra perfecta de salvación. Porque no hay nada que vos y yo podamos hacer para una salvación tan grande, para alcanzar el favor de un Dios tan santo. Porque no hay nada bueno en el ser humano. Porque no hay uno solo que no haya pecado. Porque todos nos hemos apartado del Señor y le hemos dado la espalda a Dios. Y a causa de nuestro pecado, Cristo tuvo que venir y ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. ¿Amén? No hay nada que vos y yo podamos hacer para adornar la salvación. Pero pastor, tan simple es, tan fácil es. Créame que esas preguntas que puedan surgir en tu cabeza en esta mañana, créeme que todas esas preguntas que en el mundo cristiano surgen, son las preguntas que surgían en aquel tiempo. En los creyentes de las iglesias de Galacia. Por eso Pablo tuvo que escribir esta carta. Por eso el Espíritu Santo de Dios guió a Pablo, lo instruyó para escribir estas verdades. La salvación es por fe. Somos justificados solo por la fe. Somos declarados justos en el tribunal de Cristo solo por qué, mis hermanos, por creer. No por los méritos, no por tu currículum, ¿sí? Señor, aquí está mi CV, mi currículum, mira mi historial. Yo soy una persona de oración, soy una persona que congrego,
soy una persona que estudia la palabra, soy una persona que ayuda a los hermanos. Hermanos, eso es muy bueno, eso hay que hacerlo, porque un creyente que ha nacido de nuevo, créanme que esas cosas las hace. Pero toda persona que exhibe, que esgrime sus méritos para decir, me merezco tu favor por lo que yo hago, no ha entendido el Evangelio de Cristo. No lo ha entendido. Vamos a meditar en esta mañana. Hermanos, cuando nosotros empezamos, presta atención a esto, cuando vos y yo empezamos a estudiar el tema de la salvación solo por la fe y no por las obras, se corre un riesgo muy grande de caer en un grave peligro. Cuando el creyente comienza a estudiar y cuando el creyente se vuelve bíblico y profundiza en las Escrituras y llega al tema de la salvación solo por la fe, ¿sí?, y no por las obras, hay un riesgo de caer en un error doctrinal muy grave, que miles y miles a lo largo de la historia han caído. Muchos han dicho y muchos dicen hoy en día, muchos sostienen esta idea. Bueno, si ya somos salvos solo por creer en Cristo, ¿de qué nos sirve la ley? Si ya somos salvos y la palabra enseña que la salvación no se pierde y somos salvos, siempre salvos, no necesitamos la ley. Entonces podemos vivir como nosotros queremos. No debemos tener en cuenta la ley de Moisés porque el Antiguo Testamento no aplica porque estamos en el tiempo de la gracia. Y aunque usted tal vez hoy dentro de su corazón puede decir, no, de ninguna manera yo pensaría así, yo he entendido. Créame que en algún punto de nuestra vida lo hemos pensado. Y créame que hay muchos de nuestros hermanos de buen corazón, hermanos que aman al Señor, no ponemos en duda que aman al Señor, que sostienen esto. Somos creyentes y solamente el Nuevo Testamento aplica para nosotros porque la ley de Moisés ya no gobierna mi vida, entonces yo hoy puedo vivir como yo quiera porque el Señor ya me perdonó y estoy convencido de que la salvación no se pierde aunque yo haga lo que haga. Es muy peligroso. Se lo remarco, si pudiera se lo pondría en un pantallón así grande. Muy peligroso pensar de esa manera. El creyente no puede ni debe vivir como quiera. No puede ni debe vivir como quiera, pensando que el Señor ya hizo cobertura pasada, presente y futuro por mis pecados. Aunque esto es así, el creyente no puede vivir como quiere. ¿Amén? Pero hermanos, una y otra vez el apóstol Pablo en sus cartas, especialmente en la carta a los romanos y en esta carta que estamos estudiando a los gálatas, el apóstol Pablo nos dice que la ley de Dios es santa. ¿Amén? La ley de Dios es santa, mis hermanos, y no podemos ignorarla. No podemos ignorar la ley, no podemos olvidarla, porque la ley existirá hasta que Cristo regrese. ¿Amén? La ley está vigente, hermanos. Aunque digamos, estamos en otro tiempo. El tiempo que hoy rige nuestras vidas es el tiempo de la gracia. El Señor ha hecho una cobertura de gracia, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor. Y eso es cierto. Pero mis hermanos, la Biblia no se contradice. No se contradice. La ley sigue estando vigente hasta que Cristo venga a buscarnos. ¿Sí? La ley seguirá estando vigente. Mis hermanos, la ley regula nuestra vida. Hemos visto que la ley funciona como un espejo. Nos muestra nuestra condición, pero no cambia nuestra condición. Te muestra que estás mal, que estás desordenado, que estás despeinado, que estás en mal estado, pero la ley no corrige tu estado. La ley no te peina, ese espejo no te corrige, la ley no puede cambiar tu vida. La ley lo único que vino a hacer es mostrarnos que hay un estándar muy alto y que ser cristiano no es ser miembro de un club social. Para ser miembro de un club social o ser socio de un club, ¿usted qué tiene que hacer? Pagar una cuota y su dinero le da acceso a los beneficios que usted tiene en ese club, ¿verdad? No sucede con el reino de los cielos así. El cristianismo no es un club social. La ley sigue estando vigente. Por eso, cuando vemos nuestra vida comparada con la ley, somos insignificantes. Somos insignificantemente pequeños. Por eso necesitamos a alguien que cumpla la ley por nosotros y que nos lleve a ese Dios
que está tan lejos de mí y de ti a causa de nuestro pecado. Amén. La ley sigue estando vigente, hermanos. Amén. La ley regula nuestra vida, nos muestra nuestra condición de pecadores, diciéndonos que una y otra vez no podemos cumplirla. Por lo tanto, necesitamos a Cristo y necesitamos andar en Cristo. La salvación por la fe en Jesús, hermanos, y no por obras, no es una licencia para pecar. Tampoco es una luz verde para vivir como a nosotros se nos dé la gana. Creyendo que si nuestra salvación está asegurada solo por yo creer en Cristo, yo puedo hacer lo que quiera. Es muy riesgoso vivir así, en ese libertinaje. Hermanos, vamos a contemplar los versos 17 al 21 del capítulo 2, como les decía recién, del libro de Gálatas. Vamos a leerlo en esta mañana, después vamos a orar. Dice el verso 17: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Padre Santo, una vez más acudimos a tus brazos de amor, a tus brazos de misericordia. Y por la gracia y las misericordias de nuestro Señor Jesucristo oramos en esta mañana. Pedimos que bendigas tu palabra, que sea un bálsamo para nuestras vidas, pero a la vez que sea exhortación y que nos lleve a meditar, Señor, en las verdades y principios que tu palabra quiere transmitir en nuestras vidas en esta mañana. Ayúdanos a vivir, Señor, conforme a la verdad del Evangelio. Y auxílianos en esta mañana, primeramente, Señor, a este pecador que se presenta ante ti. Primeramente, Señor, a mi vida y también a mis hermanos, que juntos hoy necesitamos de tu Espíritu Santo para humildemente poder venir a ti, abrir las Escrituras y que tú nos des entendimiento y revelación. Te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Hermanos, estos versos que acabamos de leer, ese final del capítulo 2, siguen siendo parte de la exhortación que el apóstol Pablo le estaba haciendo a Pedro. Esto sigue siendo parte, este es el final de aquella exhortación que comenzó diciéndole Pablo a Pedro: ¿cómo puede ser, Pedro, que habiendo recibido la instrucción y la revelación del Señor, tú continúes llamando inmundo a los hermanos gentiles? ¿Cómo puede ser, Pedro, que obres de tal manera, causándole daño a la iglesia y causando división con tu actitud? Esto sigue siendo parte de esa exhortación que Pablo le hace primeramente a Pedro, pero también al resto de los hermanos que, se acuerda que leímos que fueron arrastrados, dice la palabra, por la hipocresía de Pedro. Aquellos que, dice la palabra en su contexto original, se ponían una máscara y fingían un personaje que no eran delante de los judíos que vinieron, pero ¿qué iba a pasar? Cuando se fueran esos judíos de nuevo, ¿qué iban a hacer ellos? Está todo bien, vengan, vamos a compartir, vamos a seguir viviendo como estábamos viviendo hasta ahora. Pero el daño estaba hecho. El daño estaba hecho a los hermanos gentiles, que le estaban transmitiendo dos mensajes diferentes. Le presentaban el Evangelio como una moneda que tiene dos caras. Bueno, mientras estábamos aquí todos juntos, esta es la cara del Evangelio. Compartimos todo. Pero cuando vienen los judíos desde Jerusalén, se da vuelta la moneda y la otra cara de la historia es que necesitan seguir haciendo obras para ser aceptados por Cristo. Entonces transmitían un mensaje confuso. El daño ya estaba hecho. Hermanos, muchas veces cuando nosotros obramos erradamente, muchas veces cuando hablamos con malas intenciones, el daño ya fue hecho. Y es muy importante poder corregir ese daño. Aunque usted diga, ¿pero qué puedo hacer ahora? Si lo que dije ya lo dije, si lo que hice ya lo hice. Sí se puede hacer. Siempre es tiempo, mientras tengamos vida, de poder reparar
nuestras acciones. Aunque el daño esté hecho, el perdón sana. Y es muy importante pedir perdón. Así como es muy importante para vos y para mí ser perdonados, es muy importante que matemos nuestro orgullo y que pidamos perdón y reconozcamos que nos hemos equivocado. He obrado mal, he dicho mal, me he manejado mal, te he hecho daño, te he hecho sentir mal, entonces me arrepiento, pido perdón, porque el Señor nunca rechaza un corazón contrito y humillado. Amén. Y si usted dice, ¿qué pasa si no me perdonan? Bueno, yo pedí perdón. Yo pedí perdón. Y son las consecuencias de mi pecado. El tal vez no recibir del otro lado lo que yo estoy esperando. No debemos forzar el perdón. Pero si yo te estoy pidiendo perdón, entonces perdoname, dale, perdoname. Hermanos, cuando nosotros pecamos y causamos daño en el corazón de los demás, necesitamos y debemos, no solo que lo necesitamos, debemos hacerlo. Debemos pedir perdón. ¿Amén? Aunque el daño esté hecho, el Señor obrará en esa situación. Pero no debemos permanecer con una actitud de orgullo. Vamos a ver con el desarrollo de esto, y lo hemos podido ver, que con el desarrollo de tiempo, Pedro no permaneció en una actitud de orgullo, sino que Pedro se volvió al Señor, y vemos cómo el Señor lo usó tremendamente. Cómo Pedro escribiría en sus cartas posteriores, cómo el Señor obra en aquellos que son humildes, cómo el Señor obra a través de no mantenernos con una postura de soberbia y de orgullo, cómo el Señor se glorifica cuando nosotros entendemos y reconocemos que nos hemos equivocado. Hermanos, la humildad nos va a abrir puertas. El reconocer nuestra condición de que somos pecadores y que no debemos vivir constantemente buscando el error en los demás, sino arrancar y comenzar con nosotros mismos, nos abre puertas. El Señor nunca, hermanos, nunca rechazará un corazón contrito, un corazón dolido y un corazón humillado que se arrepiente. Nunca lo rechazará. En cambio, la soberbia, el Señor no la quiere. El Señor no tiene relación, el Señor no tiene aceptación por los soberbios ni por los orgullosos. Amén. Hermanos, había muchos que habían sido arrastrados por la hipocresía de Pedro, ¿sí? Y muchos sostenían que aparte de la fe para la salvación eran necesarias todavía las obras de la ley. Bueno, si ustedes quieren ser salvos, si ustedes quieren ser cristianos y creyentes como nosotros, deben seguir cumpliendo los requisitos de la ley. Y hermanos, eso hacía muchos años a la iglesia. Vimos la semana pasada que en esa exhortación Pablo le dice a Pedro, sabemos que no somos declarados justos ante el Señor por nuestras obras. Por eso hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por Él, creyendo en Él, pero no por obras, dice Pablo, no por obras, sino solo por la fe, sabiendo que nadie será declarado justo ante el Señor por lo que hace, sino por lo que cree. No es por hacer, es por creer, hermanos. Amén. Y ante semejante declaración, podían surgir dudas en muchos dentro de la iglesia. Y Pablo, al ver esas dudas, de decir, bueno, entonces lo que yo hago no es importante, solo tengo que creer, entonces no hago más nada. Porque somos rápidos, hermanos. Y el ser humano, el de aquel tiempo, el creyente de las iglesias de Galacia, nosotros como creyentes, somos muy rápidos para pensar, bueno, si las obras no son necesarias, entonces no las hago. Solamente creo y dejo de hacer. Ya no oro, ya no leo la palabra, ya no me congrego, ya no estudio la palabra, ya no confraternizo con mis hermanos, me quedo en mi casa y veo prédicas por internet y vivo como yo quiero. Entonces, hermanos, vivir de esa manera es anular lo que dice la palabra. Y esas eran las dudas que podían surgir en muchos. Entonces Pablo se anticipa a esas dudas y dice lo siguiente en el verso 17. Fíjense conmigo el verso 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Pablo mismo hace una pregunta retórica y él mismo se contesta. Hermanos, para los amantes de la ley, para los que tenían la ley allá arriba y a Cristo no tan arriba como la ley, ¿sí? La fe en Jesucristo no era suficiente. No era suficiente. Había muchos judíos que se habían vuelto a Cristo, que eran cristianos, pero seguían sosteniendo que la obra de Cristo en la cruz no era suficiente para la salvación. A la obra de Cristo había que agregarle hacer, cumplir tradiciones, requisitos,
¿sí? Circuncidarse, cumplir con las tradiciones judías históricas. Faltaba algo para ellos. Es lo que acabamos de hablar recién. Para muchos creyentes hoy falta el 50% de mi parte. Sí, está bien, el Señor me salvó, pero yo debo hacer, yo debo cumplir con el Señor, yo debo cuidar mi salvación, yo debo abrazar mi salvación, no soltarla, porque en el momento en que me descuido la puedo perder. Si yo doy un paso en falso, yo puedo perder mi salvación. Si yo peco, yo puedo perder mi salvación. Hermanos, si fuese ese el concepto bíblico, ninguno de los que estamos acá sería salvo porque hemos pecado, vamos a pecar. Tal vez usted antes de venir para acá, en el trajín de la rutina, del tiempo que se hace tarde, con la familia, que preparate, que vamos, usted tal vez pecó. Usted tal vez pecó anoche y todavía no se arrepintió. Usted tal vez pecó en esta semana y bueno, y sigo para adelante y no pido perdón. Y bueno, que Dios lo sane, ¿no? Cuando yo tengo que buscar la sanación a través del perdón. A lo largo de esta semana tal vez usted guardó orgullo, rencor en su corazón, guardó ira, enojo, envidia, celo. A lo mejor en esta semana hablamos de más, se nos fue la boca, se nos fueron los ojos, prestamos oído a conversaciones indebidas y no hemos pedido perdón. Bueno, el Señor sabe. Esa frase es muy de los creyentes modernos. El Señor sabe que yo soy débil, que no puedo, que me canso, que me frustro. Claro, mis hermanos, el Señor sabe. Pero dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, no si los guardamos y decimos el Señor sabe. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solo que hay perdón, hay limpieza. No solo que hay perdón, hay liberación de las cadenas que te atan a una vida pecaminosa, que nos atan. El Señor sabe, claro que sabe, pero el Señor pide que yo confiese. Mis hermanos, los cristianos, ¿sí? Seguimos luchando con el pecado. Y los hermanos, los creyentes de las iglesias de Galacia, tenían esta duda. Y ellos decían que es necesario hacer y cumplir con la ley. Ellos decían, los cristianos seguimos luchando con el pecado. ¿Cómo puede ser que eso se resuelva tan simplemente y tan fácil por el hecho de creer? ¿Cómo puede ser que Dios acepte, que Jesucristo acepte a pecadores tan inmundos de pecado y que sea tan fácil la salvación? ¿Cómo puede ser tan fácil ser salvo? ¿Creyendo nada más? ¿De verdad que no hay que hacer más nada? ¿Y qué parte tengo que hacer yo? ¿Cuánto aporto yo a esta obra de Cristo en la cruz? Y el evangelio verdadero que predicaban los apóstoles del Señor decía nada, no hay que aportar. ¿Y qué debemos hacer, hermanos? Preguntaron. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Arrepentimiento y fe. Y estos creyentes se anticipaban y decían, no puede ser que Jesucristo acepte a pecadores. Entonces Jesús es ministro de pecado, porque avala a los pecadores. Jesús recibe a cualquiera. Sigue siendo el mismo Jesús que decían los fariseos, come con pecadores, es amigo de pecadores, se relaciona con los cobradores de impuestos, con las prostitutas. Entonces Cristo le da lo mismo que cualquiera se acerque a Él, no le importa quién recibe. No puede ser la iglesia del Señor con esa clase de personas. Ese era el pensamiento de los legalistas, hermanos. Entonces decían, sí, Cristo te salva, pero hay que hacer. Hay que esforzarse. Vamos, hay que seguir haciendo, hay que aportar nuestro porcentaje en la obra de salvación. Amén. Cristo avala el pecado de los hombres. Y esa era la duda y el pensamiento que muchos tenían. Y ante esta duda, firmemente dice Pablo, en ninguna manera. Fíjese cómo termina el verso 17, por lo menos en mi Biblia, no sé en la suya. Dice Pablo al final del verso 17, en ninguna manera. Cristo no es ministro de pecado. Cristo no es avalador de pecadores. Cristo no esconde la suciedad de los pecadores debajo de la alfombra y hace como si nada hubiese pasado. No, hermanos, no es así. Pero usted puede preguntar, está bien, esa era la duda que los creyentes de Galacia tenían, pero ¿cómo aplica esto para nosotros, pastor, hoy en el 2024? ¿Cómo yo lo puedo llevar a la práctica hoy mismo y mañana mismo cuando empieza mi rutina? ¿Cómo aplica esto para mí? Hermanos,
el hecho de que aún haya pecado en nuestra vida no significa que Cristo apruebe esos pecados. ¿Usted tiene pecado? ¿Sí? Mire que la Biblia dice que aquel que dice que no tiene pecado, no solo que es mentiroso él, sino que lo hace mentiroso a Cristo. ¿Hay pecado en su vida? No tenga vergüenza que el del lado le vea hacer así con la cabecita, porque sí tenemos pecado. Mírelo a los ojos que está al lado y diga, yo tengo pecado, pero usted también, mi hermano, tiene. ¿Sí? Yo tengo igual que usted y tal vez tengo más que usted. Hay pecado en nuestra vida, pero el hecho de que aún, ¿cómo puede ser que haya pecado en la vida de un pastor? ¿Cómo puede ser que haya pecado en la vida de creyentes de sana doctrina? Porque, hermanos, vivimos en un mundo imperfecto y nuestra carne sigue siendo débil, hermano, y sigue habiendo pecado en nosotros. Pero eso no significa que Cristo avale nuestros pecados. Cristo no los avala. Cristo no los tapa. Cristo no los esconde. De ninguna manera. No pecamos porque Él nos deje pecar. ¿Amén? No somos pecadores porque Él nos permite. Ay, yo peco porque Cristo no hizo nada. Y claro, yo pequé, pero el Señor no me frenó. El Señor no hizo nada cuando yo pequé. Él me podría, si me ama tanto, Él me podría haber impedido que yo peque. Esa es la excusa de miles de creyentes al momento de pecar. Sí, yo caí en pecado, sí es cierto, lo reconozco, pero el Señor no hizo nada para impedirlo. Eso es una herejía, hermano. Porque la Biblia dice que cada uno de nosotros pecamos y somos tentados y somos arrastrados a pecar de la propia inmundicia que hay en nuestros corazones. No hagamos a Cristo ministro de pecado. Sí, yo pequé, sí, lo reconozco, me hago cargo. Eso es una fantochada. Eso es un verso, no nos estamos haciendo cargo de nada. Porque si Cristo me amara, si Cristo realmente me cuidara, yo no hubiese pecado porque Él lo hubiese impedido. El pecado es el final de un proceso, de un montón de cositas que hemos ido guardando y que de a poquito nos hemos ido deslizando y dándole lugar, y a la misma vez que nos íbamos deslizando hacia el pecado, a la misma vez nos íbamos alejando del Señor y de su gracia. ¿Es por eso Cristo ministro del pecado? Porque yo siga pecando, ¿es Cristo el que avala mi condición de pecado? No, hermanos, no. La gracia del Señor y la salvación solo por la fe no son una luz verde para vivir como a mí se me dé la gana. No es un cheque en blanco que el Señor lo firmó y te dijo, gastá lo que quieras. Total, yo pago. No es la gracia del Señor vivir así. No, hermano, de ninguna manera. Esto, mis hermanos, es muy similar a lo que el apóstol Pablo también le escribiría a los romanos en el capítulo 6, versículos 1 y 2. Por favor, leámoslo juntos. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2, por favor. Vamos, acompáñenme ahí a la palabra. Esto es muy similar a lo que Pablo dice. ¿Y cómo aplica este capítulo 6 de Romanos, versos 1 y 2, a lo que estamos leyendo? ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a los romanos? ¿Lo tiene? ¿Qué pues diremos? Empieza el apóstol Pablo con una pregunta como diciendo, ¿qué vamos a decir entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Sabe qué estaba diciendo Pablo? Romanos, hermanos, ¿qué diremos? ¿Vamos a seguir pecando para que seamos más perdonados todavía? Si el Señor tiene gracia cuando yo peco, bueno, entonces sigo pecando para que haya más gracia todavía. Ellos razonaban así, muchos creyentes razonan así. Mientras más peco, más me ama el Señor. Mientras más débil soy, el Señor más está conmigo. Entonces peco, no me importa cómo vivo. ¿Qué continúa? Fíjese, en ninguna manera. Continúa Pablo diciendo en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, una pregunta más. ¿Cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado, ya no vivimos para servir al pecado. Si hemos muerto al pecado, vivimos para servir a Cristo. No nos da lo mismo pecar. Hermanos, si nos da lo mismo pecar, debemos, hermanos, hacer un alto. Debemos frenar si no nos duele pecar. Si no nos duele fallarle al Señor, si no nos duele no caminar en santidad, hay algo que está mal. Hay algo que no está funcionando bien, hermanos, y pronto vamos a fracasar. Y pronto vamos a terminar estrellándonos contra nuestra propia vida de pecado.
No puede ser que alguien que ha nacido de nuevo se deleite en el pecado. ¿Cómo seguiremos viviendo en pecado si somos del Señor? Esa es la pregunta. Si somos del Señor, pecaremos ocasionalmente, pero ya no viviremos como esclavos del pecado. El esclavo no tiene libertad, si ese esclavo no es libre. El esclavo depende de un amo que lo compró, ¿verdad? Pero vos y yo hemos sido comprados a precio de sangre, no a precio de dinero, ni con cosas corruptibles. Nuestro amo es el Señor. El apóstol Pablo decía, Pablo, esclavo de Jesucristo. Cuando que vos y yo años atrás decíamos, esclavos del pecado. Pero hoy alguien pagó nuestro rescate. El Señor pagó a precio de sangre por tu vida y por la mía. Él nos rescató y nos adoptó a la familia de la fe. Entonces ya cambiamos de dueño, hermano. Ya hemos cambiado de posesión. El título de propiedad le pertenece a Cristo, somos de Él. Ya no somos del pecado, entonces ya no pecamos por gusto ni por necesidad. Pero si pecamos y no nos arrepentimos y nos da lo mismo hacerlo, hay algo que está mal. Hermanos, es insólito creer que podemos vivir como se nos dé la gana, total ya somos salvos y la salvación no se pierde. Es insólito. Es vergonzoso vivir así creyendo, si yo soy salvo entonces hago lo que quiero, después corro, pido perdón y sigo. No, hermano, no es una licencia para pecar la gracia del Señor. Hermanos, si realmente somos del Señor, no viviremos de una manera desordenada y menos creeremos que Cristo es ministro de pecado y que aprueba que vivamos pecaminosamente. Meditemos en esto, por favor. Alguien que verdaderamente ha puesto su fe en Jesús como Señor y Salvador, no piensa nunca que tiene luz verde para pecar. Total, Cristo ya lo perdonó y lo salvó, sino que se duele con su pecado porque el Espíritu Santo le da convicción y lo mueve al arrepentimiento. Alguien que ha nacido de nuevo, cada vez que peca, siente dolor por fallarle al Señor, porque el mismo Espíritu de Dios lo lleva en convicción de pecado, lo lleva al arrepentimiento. Hermanos, si usted dice yo he creído en el Señor Jesús y usted continúa deleitándose en el pecado, no se arrepiente, no se duele por su condición e ignora las advertencias de la Biblia en cuanto al pecado, usted tiene que autoexaminarse. Examinaos a vosotros mismos, dice la palabra, y usted tiene que dudar de su fe. Si a usted le da lo mismo vivir como quiere, si usted piensa, total, tengo tiempo para arrepentirme, tengo tiempo de cambiar mi vida, ahora sigo por acá. Analice su vida. Dude si usted es del Señor. Mis hermanos, si estamos en Cristo, no somos esclavos del pecado. Somos pecadores arrepentidos que presentan batalla contra el pecado, poniendo la fe en Jesucristo y solo en Él. Amén. Somos pecadores. No se ofenda conmigo. Somos pecadores, pero somos pecadores arrepentidos. Ya no somos practicantes del pecado, somos practicantes del arrepentimiento. ¿Amén? Practique el arrepentimiento, no practique el pecado. Debemos ir más en arrepentimiento y fe al Señor. Hermanos, en el verso 18, Pablo continúa hablando acerca de la ley. ¿Sí? Y Pablo dice lo siguiente: porque si las cosas que yo destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Ven? Me vuelvo un transgresor. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Se lo quiero leer en dos versiones más para que usted tenga y podamos tener un poquito más de claridad. La traducción en lenguaje actual dice lo siguiente. Lea el versículo 18 y yo se lo leo en esta versión. La traducción en lenguaje actual dice así: si yo digo que la ley no sirve, pero luego vuelvo a obedecerla, demuestro que estoy equivocado. La palabra de Dios para todos lo expresa de la siguiente manera: lo que sí estaría mal es que yo enseñara otra vez lo que ya he abandonado. ¿Qué está diciendo Pablo básicamente acá? Dice así: hay más pecado, hermanos, en buscar ser aceptados por Dios, haciendo y cumpliendo las obras de la ley, que el pecado que hay en nuestra vida cotidiana todos los días. ¿Usted logra entender y dimensionar esto? Voy de nuevo. Es importante que usted lo entienda.
no que se vaya con duda. Dice Pablo, si yo vuelvo a construir un camino que me lleve hacia Dios por lo que hago y no me acerco a Dios por mi fe, hay más pecado en eso que en pecar todos los días. Si yo me acerco a Dios haciendo y pongo un bloque de obra, hoy hice esto, Señor, mira qué bueno, hoy hice esto otra cosa, y creo que así de esa manera me voy a ganar el favor de Dios, soy más pecador haciendo eso que pecando ocasionalmente lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todos los días de mi vida. Dice Pablo, si vuelvo a construir lo que ya destruí, me hago un transgresor. Soy un violador de la ley. Estoy diciendo una cosa y tapándola con otra. Estoy borrando con el codo lo que escribo con la mano. No puedo vivir de esa manera, construyendo una relación con Dios en base a mis obras. Yo debo construir mi relación con Dios en base a mi fe depositada en su Hijo Jesucristo. Amén, hermanos. Volver a construir un camino hacia Dios a través de cumplir la ley era volver atrás y anular la obra de gracia del Señor. Y eso sí es pecado. Todos aquellos, Pedro y todos aquellos que creían, y todos los judíos de Jerusalén que creían que hacer obras para que Dios nos vea con agrado, estaban diciendo, son más importantes las obras que la obra que hizo Cristo en la cruz. Y eso, hermano, es pecado. El pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Y Dios nunca va a tener por agradable a alguien que no crea en su Hijo, a alguien que diga la obra de Cristo no fue suficiente. No fue suficiente lo que hiciste, Dios, mandando a Cristo morir en la cruz. Sí, fue bueno, hizo una parte de la obra, pero el resto hay que seguir construyendo, hay que seguir haciendo, porque eso no alcanza. Hermanos, eso es pecado. Amén. Eso es pecado. Y eso es lo que los judaizantes querían hacer con los gentiles. Y Pablo dijo, de ninguna manera, no podemos vivir así, no podemos dar un doble mensaje. Estamos confundiendo a la iglesia en vez de darle algo productivo. Muchos creyentes dicen hoy de la siguiente manera, hermano, yo no soy legalista, yo vivo en la gracia. Pero se relacionan con Dios mediante lo que hacen y no por lo que creen. Entonces siguen siendo legalistas, siguen abrazando la ley del hacer y de cumplir. Usted tal vez no haga rituales ni tradiciones judías, ni las conozca. Tal vez ni las conozca porque tal vez todavía no ha conocido el Antiguo Testamento en su plenitud y no conoce los rituales ni las tradiciones. Pero muchos creyentes hacen cosas, hacen méritos, hacen esfuerzos, muchas veces sobrehumanos y más allá de su propia voluntad, creyendo que si no las hacen, Dios no los ama. Si yo no hago esto, soy desagradable ante el Señor. Y cuando las hacen, se sienten, wow, ahora sí lo hacen, ahora sí el Señor me ama, ahora soy mejor que muchos que no lo hacen. Hermanos, eso es pecado, vivir de esa manera. ¿Y cómo sería esto? Relacionarse con Dios mediante lo que hacen y no por lo que creen. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo puede aplicar esto para nosotros? Bueno, hermanos, hay creyentes que deciden vivir sus vidas a su manera. Hay creyentes, aunque usted pueda tal vez escandalizarse, pero que viven deliberadamente de lunes a sábados. Viven deliberadamente satisfaciendo los deseos de su carne. Creyendo que tener una Biblia abierta en su casa hace que la presencia del Señor esté. Nunca leen la palabra del Señor, nunca la estudian, nunca oran, congregan cuando pueden y cuando quieren, y piensan que vivir de esa manera, ¿sí?, haciendo obras para tapar eso que no han hecho durante un tiempo, les da acceso a los beneficios del Señor. Hay muchos creyentes que guardan rencor en su corazón, que no tienen en cuenta a Dios para nada en su diario vivir. Hay muchos creyentes que caen en habladurías, dándole rienda libre y vía libre a los deseos de su carne. Hay creyentes que dejan de lado los mandamientos y los preceptos que el Señor dice en su palabra. Hay creyentes que se creen soberanos de su propia vida. Yo hago, yo voy, yo digo, yo entro, yo salgo, y nunca tienen en cuenta al Señor. Y a través de esfuerzos humanos buscan construir un camino hacia el Señor, tratando de ganarse la aprobación de Dios por medio de sus obras.
Y esas obras son solo intentos de calmar una conciencia que está ardiendo por los pecados no confesados. Hay creyentes que no confiesan nunca sus pecados al Señor. Y llega un punto en su vida en que su conciencia los atormenta y los acusa y dicen, algo tengo que hacer. Pero lo que menos hacen es ir a Dios en arrepentimiento y fe. Hacen obra. Bueno, me voy a congregar fielmente este mes, no falto ni a un estudio bíblico ni a una reunión. Y con eso me pongo a cuentas con el Señor. Esta semana voy a orar todos los días 1 hora. Y pasa esa semana y se esforzaron y lo hicieron. Y dijeron, ya está. Y calmaron solamente su conciencia, pero están volviendo a la ley del hacer y el hacer, y están construyendo una relación con Dios en base a las obras, y no en base a la fe. Amén, hermanos. Oran no por una necesidad de tener una relación con Dios, sino como un medio de no sentirse tan sucios. Usted sabía que hay creyentes y tal vez en alguna etapa de nuestra vida hemos orado para no sentirnos tan sucios de pecado, pero no hemos orado para relacionarnos con el Señor. Padre, vengo a ti porque necesito relacionarme contigo. No, muchas veces vamos sintiendo remordimiento, pero no arrepentimiento. Y el cristiano remordido, hermanos, no existe. Existe el creyente arrepentido. Si alguien va con remordimiento ante el Señor, no disfruta de una relación. Se relaciona por obras y no por gracia ni por fe. Muchos creyentes congregan no por necesidad de ser bíblico ni porque aman a los hermanos. Hay creyentes que se congregan para que nadie les diga nada después. ¿Por qué no vino a la iglesia, hermano? ¿Por qué faltó al estudio bíblico, hermano? ¿Por qué no vino el domingo, hermano? Le hemos extrañado. Y para que nadie le pregunte, para que nadie lo moleste, se congregan, pero no porque aman estar con los hermanos. No porque amen la iglesia ni porque quieran sentirse parte. Lo hacen porque hay una estructura en ellos de decir, si falto, Dios se enfada conmigo. No es si falto, extraño a mis hermanos, extraño adorar juntos, levantar nuestras voces juntos, abrir las escrituras juntos, mirarnos a los ojos, preguntarnos cómo hemos estado y amar y alabar juntos al Señor. Hay creyentes que no les importa eso. Pero sí les importa cumplir para agradar al ojo del hombre, para agradar al pastor, para que nadie les diga nada y para decir, tuve asistencia perfecta este mes. Todos los estudios bíblicos fui, todas las reuniones fui, no falté nunca. Pero ¿cuál es la verdadera motivación del corazón, hermano? Muchos leen la Biblia, la estudian, no por el hecho de anhelar conocer más íntimamente al Dios que los salvó, sino para llenarse de conocimientos fríos, para llenarse de conocimientos que ocupan lugar en la mente, pero que nunca bajan al corazón, porque nunca los ponen por obra. Saben un montón, recitan versículos de memoria, se conocen toda la teología, todos los personajes, el orden de todos los libros, pero nunca baja ese conocimiento a la práctica y lo demuestran en el diario vivir. Porque tan solo son una biblioteca de conocimiento, pero son fríos en demostrar el amor. No se dan con nadie, no se relacionan con nadie. Y no cumplen lo que aprenden. Y relacionarnos con Dios de esa manera es pecado, hermano. Es volver a construir lo que ya ha sido destruido. No volvamos sobre lo que ya fue destruido. Relacionémonos con el Señor por gracia, por el puro afecto de su gracia. Alguien que se siente amado se relaciona con esa persona que lo está amando. ¿O no es así? Si alguien te ama puramente y verdaderamente y lo ha demostrado, vos vas a querer relacionarte con esa persona, ¿o no? Yo quiero relacionarme con alguien que me ama. Yo quiero relacionarme y abrir mi corazón y abrazar a esa persona que me ama y que me demuestra que me ama. ¿Quién no quiere eso? Pero no nos relacionemos con Dios fríamente. Hoy no he hecho nada por ti, Señor. Tengo que hacer algo por ti para que me ames, para que yo sea agradable ante ti. Debo hacer algo. No debes hacer. Debes relacionarte por amor, no por la necesidad de hacer algo. Y menos para que los demás te vean. Amén. Mis hermanos, ir a Dios queriendo ser mejores creyentes porque hacemos esto o aquello, no está bien. Aún ni nuestro buen comportamiento, ni la buena moral que podemos tener, nos hacen correctos ante Dios. Hermanos, hay gente que tiene muy buena moral. Hay gente que no se cruza un semáforo en rojo aunque no venga nadie. Hay gente que hace buenas obras y tiene una moral correcta.
pero no creen en Cristo y no creen en Él. Y al tratar de ser más correctos con Dios, el legalista termina siendo menos piadoso ante el Señor. Mis hermanos, si ninguna de estas cosas aplica para tu vida, no te sientas aludido. Si ninguna de estas cosas te pinta de pies a cabeza como tú eres y la relación que tenés con el Señor, no te sientas aludido, ¿sí? No te sientas tocado si esto no aplica. Pero en el amor del Señor, yo les digo y me digo a mí mismo que no debemos relacionarnos con el Señor a través de hacer y hacer, sino por creer. Hermanos, dependamos del Señor, no buscando ganarnos su aprobación por lo que hacemos, porque no hay nada en nosotros que sea de su agrado, a no ser que nuestra vida refleje a Cristo, a no ser que estemos en Cristo. Es la única manera en que seremos agradables delante del Señor. ¿Amén? Pero hermanos, tampoco quiero en esta mañana transmitir con esto un concepto confuso de que usted piense que orar no es necesario, que congregar no es necesario, que leer la Biblia y estudiarla no es necesario, que confraternizar y mostrar ese amor entre la iglesia no es necesario. No quiero que usted piense que vaya para el otro lado y diga, bueno, no es necesario hacer, hay que solo creer, entonces me esfuerzo en creer y no hago más nada. No creamos eso, no nos vayamos para la vereda del frente, ¿sí? Todas esas cosas para la vida piadosa sí son necesarias. Son necesarias. Pero nuestra relación de cristiano con el Señor no se construye por hacer esas cosas. Tampoco piense que por hacer eso usted tiene una relación correcta con el Señor. Porque aquel que es del Señor las hará porque le nace hacerlas. No las hará para ganar el favor, sino que porque ya tiene el favor de Dios, las hace. Le nacen solas hacer esas cosas. Tengamos una limpia conciencia de por qué hacemos lo que hacemos. ¿Amén? Aquellos que son del Señor harán todas esas buenas obras como resultado de que ya son salvos. ¿Amén, hermanos? Bien, ahora Pablo habla de su relación con la ley y cómo esta relación que Pablo tenía con la ley había cambiado. Acuérdese usted que Pablo dijo que él era fariseo de fariseos. Si había alguien que era preparado en la ley del Señor, era él. Si había alguien conocedor de la ley, era Pablo. Amén, hermanos. Vamos a leer los versículos 19 al 20. Dice la palabra del Señor: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, Pablo dice, para la ley yo estoy muerto, porque la misma ley me ha matado, pero ahora estoy vivo para Dios. Yo quiero leérselo en otra versión para que usted pueda tener otra visión y otra óptica de este pasaje. Se lo voy a leer en la versión de la palabra de Dios para todos, el verso 19 y el verso 20. Dice así, el verso 19: ya no vivo para la ley, porque he muerto para ella. La ley misma me mató, pero al morir para la ley, puedo ahora vivir para Dios. Dice Pablo, es como si yo mismo hubiese sido clavado en la cruz con Cristo. Dice el verso 20, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y entregó su vida para salvarme. Amén. Dice Pablo, yo para la ley estoy muerto, ¿sí? Pero fíjese qué dice Pablo. Él dice que él está muerto, no la ley. Pablo en ningún momento dice, bueno, la ley ya murió porque Cristo vino y mató la ley. No, dice Pablo, yo me encontré con la ley. Y al no poder cumplir la ley, la misma ley me mató.
La misma ley terminó con mi vida. La ley me cayó con todo su peso encima y yo descubrí que al no poder cumplirla, he muerto para la ley. Pero de ninguna manera la ley ha quedado fuera. Amén. No podemos ignorar la ley. No podemos desechar la ley. No podemos arrancar los mandamientos del Señor de la Biblia para calmar nuestra conciencia y vivir como a nosotros nos plazca. La ley sigue estando vigente. El honrarás a tu padre y a tu madre. El no tendrás dioses ajenos aparte de mí. El no codiciarás. El no desearás el cónyuge, la mujer o el hombre de tu prójimo. Sigue estando vigente. No podemos arrancar eso, ni de la Biblia, ni de nuestra mente, ni de nuestro corazón, para satisfacer los deseos de nuestra carne. Dice Pablo, ante la ley yo morí, pero la ley está viva. Sigue de pie. La ley sigue mostrándonos su estándar alto de justicia, su estándar alto de santidad, porque la ley es santa. La ley es santa, la ley es justa. ¿Por qué? ¿Quién dio la ley? Un Dios que es santo y justo. Entonces Dios sigue siendo el mismo, su ley sigue siendo la misma, amén. Pero al no poder cumplirla, dice Pablo, encuentro la verdad de que soy pecador. ¿Y qué pasa con el pecador? ¿Cuál es la paga para el pecado? La paga para el pecado es la muerte, hermano. La paga para mi pecado es la muerte. Y yo, al no rendir las condiciones para cumplir la ley, ni vos ni yo lo podemos hacer, hemos muerto. Estamos muy lejos de Dios y destituidos de su presencia. Amén, hermanos. Hermanos, la ley se revela sobre nosotros los pecadores, que morimos ante semejantes demandas. Pero si estamos muertos para la ley, estamos vivos para Dios. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo puedo estar vivo para Dios y muerto para la ley? Creyendo en Jesucristo, su Hijo amado, y no dependiendo de nuestros esfuerzos para ser alguien mejor. ¿Cómo puedo yo estar vivo para Dios? Creyendo en su Hijo y no haciendo esfuerzos todos los días para querer ser alguien mejor. Descansemos en la gracia del Señor. No nos esforcemos porque no hay forma de ser alguien mejor con nuestros propios medios, hermanos queridos. Amén. Hermanos, mientras el creyente siga tratando de justificarse a sí mismo, queriendo hacer y cumplir con Dios, estará muerto. Pero si morimos a nosotros mismos, viviremos para Él, viviremos para su gloria. Amén. No podemos vivir tratando de justificarnos a nosotros mismos, queriendo hacer y hacer para cumplir con Dios. No cumplas con Dios, relacionate con Él. Ahora, hermanos, Pablo hace mención a uno de los versículos más conocidos en el mundo cristiano. A un versículo que tal vez sea uno de los más repetidos por miles de creyentes, pero que a la misma vez es un versículo que no ha sido interpretado en todo su correcto significado, que es el versículo 20. ¿Quién no conoce Gálatas 2:20? ¿Quién no ha escuchado alguna vez decir? ¿Y quién no ha dicho alguna vez decir, con Cristo estoy juntamente crucificado? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y qué hermoso suena. Qué tremenda revelación de Pablo. Qué lindo que es repetirlo, qué lindo que es leerlo. Pero, hermanos, es mucho mejor poder entenderlo en su correcto significado. Amén, hermanos. Otra vez Pablo se anticipa a una posible duda o una posible pregunta que aquellos creyentes que no estaban de acuerdo con su predicación o con el verdadero evangelio iban a hacer. Pablo dice, yo estoy muerto, la ley me mató, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y muchos podían decir, Pablo, ¿cuándo te vimos morir? ¿Cuándo moriste a la ley? Si vos estás vivo, vos no has muerto, vos seguís estando de pie. ¿En qué momento te vimos morir? Y Pablo responde, yo morí a la ley cuando Cristo murió en la cruz. Yo morí a la ley cuando Cristo fue crucificado en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque Él murió por mí. Porque Él tomó mi lugar. Dice Pablo, es como si yo mismo hubiese estado en esa cruz. Pero Él tomó mi lugar. Él murió. Y cuando Él murió, yo morí juntamente con Él.
Porque Él cumplió toda la ley. Y el único que cumplió toda la ley ocupó mi lugar en la cruz del Calvario. Entonces yo ya no tengo que cumplir esa ley. Por eso yo he muerto juntamente con Cristo. Y si hoy vivo, vivo para Él. Amén. Ya no vivo para cumplir la ley, porque Cristo la cumplió. Hermanos, a Pablo se le reveló algo tremendo. Que en la cruz sucedió un intercambio glorioso. Dios Padre puso sobre Jesucristo nuestra vieja vida. Esa vieja vida de querer ganarnos el favor de Dios, haciendo para que el Señor nos ame más, para que el Señor nos vea justos. Y puso sobre Cristo esa vida. Pero al mismo tiempo puso sobre vos, sobre mí y sobre todos los que hemos creído la vida y la justicia de Jesús. Puso sobre nosotros la vida de alguien que ya había cumplido la ley. ¿Me estoy dando a entender? Mis esfuerzos por querer ser alguien mejor, el Padre los cargó sobre Cristo. Al mismo tiempo cargó mis pecados sobre Él. Y en esa misma transacción, en esa misma operación, Él transfirió a nuestra cuenta la vida perfecta de Cristo. Entonces cuando el Padre hoy te ve y me ve a mí, ve a Cristo, ve a alguien que ya cumplió la ley. Entonces ya no tenés por qué esforzarte en vivir esa vida de sacrificios, de hacer para que te amen. Ya no, porque ya te han amado, ya me han amado primero. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nos acercamos a Él porque Él primeramente se acercó a nosotros. Él salió a nuestro encuentro. Amén. Él se interesó por nosotros. Nosotros no fuimos los interesados por Él. Él lo hizo primero. Entonces ya no hay esfuerzo humano que pueda ganar el favor del Señor. Nuestra vieja vida fue crucificada junto con Cristo en el Calvario. Amén, hermanos. Estar crucificados junto a Él significa que ya no vivimos como queremos, porque ya no somos dueños de nuestra vida. Pero todo creyente que aún sigue siendo soberano de su vida, significa que aún no ha muerto a sí mismo. Y todavía tiene el control de sus propias decisiones y de su voluntad. No debemos vivir así. No somos dueños de nosotros mismos. Nosotros no somos dueños de nuestra voluntad ni de nuestras decisiones. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo. Por eso es que vos y yo debemos exclamar juntamente con Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Por eso yo te digo que muchas veces este versículo no se entiende bien. Porque muchos decimos, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y si vive Cristo en vos, ¿por qué seguís viviendo vos como querés? Por eso yo digo que este versículo, y se nos enseña que este versículo no ha sido entendido en su contexto, ni en su puro significado bíblico. Porque muchos creyentes exclaman, ya no vivo yo, estoy crucificado con Cristo. Si estoy crucificado con Cristo, significa que ya he muerto a la ley. Entonces, ¿por qué me sigo relacionando con Dios por medio de obras? Si yo digo, Cristo vive en mí, ya no vivo yo, ¿por qué sigo haciendo lo que a mí se me dé la gana? Si ya no vivo yo. Pablo dice, estoy muerto. Y un muerto no hace lo que quiere. Un muerto no hace nada. Yo morí, Cristo vive en mí. Entonces, ¿por qué sigo haciendo lo que a mí se me antoja? ¿Por qué sigo viviendo un cristianismo como yo quiero y no como Cristo lo pide en su palabra? Si ya no vivo yo. Entonces entendamos el correcto significado de esto. Mi vida ya no es mía, dice Pablo, le pertenece a Cristo. Vos y yo, nosotros, ¿podemos exclamar así? Mi vida no es mía. ¿Cómo que no es mía? Yo me despierto a la hora que quiero, yo hago lo que quiero, yo entro cuando quiero, voy a donde quiero, yo decido, yo respondo por mí. No es vivir en Cristo. Eso no es que Cristo vive en mí y yo estoy muerto. Yo sigo vivo, yo sigo haciendo lo que quiero y cuando tengo ganas me acuerdo que soy de Cristo y que Cristo está en mí. No es el concepto bíblico. Debemos retrabajar en esas cosas y debemos hacerlo urgentemente porque estamos viviendo para nuestra propia gloria y para nuestro propio deleite y no estamos viviendo para la gloria del Señor. No somos soberanos de nosotros mismos. No somos dueños de nuestra vida. Somos esclavos de Cristo. Hemos muerto con Él. Hemos sido crucificados juntamente con Él. ¿Amén? Entonces ya no repitamos versículos de la Biblia como un mantra para sentirnos mejor o como una frase que queda bonita. El Evangelio no es una frase bonita. El Evangelio es la verdad de Dios, hermanos. ¿Amén? El Evangelio es la verdad de Dios. Aquel que se considera muerto a sí mismo es aquel creyente que se ha rendido por completo al Señor y vive para su gloria.
Ahora, aclaremos algo. Ya vamos finalizando. Cuando Pablo dice acá, y lo que ahora vivo en la carne, fíjese ahí en el verso 20, ¿qué dice Pablo? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora dice Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, cuando Pablo dice lo que ahora vivo en la carne, no significa que Pablo era carnal. No significa que Pablo le daba rienda suelta a los deseos de su carne. Entonces, ¿por qué Pablo dice así? Pablo se está refiriendo a lo que él vive cotidianamente, a lo que vos y yo vivimos cotidianamente, lo que ahora vivo en este cuerpo humano, a mis desafíos, a mis problemas, a mis frustraciones, a mis pensamientos, a todo lo que yo vivo en este cuerpo carnal, lo vivo no por mí mismo, sino en la fe de Cristo. Vivo por fe, dice Pablo, no vivo viendo mi realidad. Amén. No vivamos viendo nuestra realidad, que somos débiles, que nos frustramos, que nos cansamos, que tenemos ganas de abandonar, que tenemos ganas de pegar un portazo, darle la espalda a todo e irnos solos por ahí porque estamos hartos de las cosas que nos pasan en la vida. Vivamos en la fe, dice Pablo, ya no vivo contemplando la realidad que mis ojos ven todos los días y lo que mi mente y mi corazón sufre y siente. Vivo lo que vivo en la fe de Jesucristo, en la fe del Hijo de Dios. Y Pablo al final enfatiza y pone mucho énfasis y mucho amor para que vos y yo entendamos el final del verso 20. ¿Qué dice el final del verso 20? Vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, el cual se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, Cristo nos amó. Y Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Nadie lo obligó. Él se entregó, ¿por qué? Porque quiso. Por el puro afecto de su voluntad. Nadie lo obligó. Pobre Jesús, los romanos lo mataron. Cristo dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Porque yo tengo el poder para entregar mi vida y volverla a tomar. Cristo no fue un pobrecito profeta más que lo maltrataron, le pegaron, lo humillaron y lo clavaron en una cruz. Cristo fue a esa cruz por el puro afecto de su amor, por su pura voluntad, porque nos amó y porque se entregó a sí mismo. Él quiso hacerlo. Él no fue títere de los romanos, él no fue títere de nadie. Todo estaba escrito y créame que no había otra manera de hacerlo. Cristo fue a la cruz porque cumplió la voluntad del Señor, cumplió la voluntad del Padre y fue obediente al Padre, obediente, se humilló hasta la muerte, dice la palabra, hay muerte en cruz, la muerte más humillante y vergonzosa que existía. Cristo lo hizo porque te amó. Por eso Pablo dice esta tremenda verdad, hermanos, tremenda verdad, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, Cristo nos ama ahora. ¿Amén? Pero dice Pablo, el cual me amó. Está hablando en tiempo pasado. Cristo te ama ahora, pero no te ama solamente ahora desde que estás acá. No te ama porque estés en una iglesia congregado. No te ama porque seas miembro de una iglesia. Cristo te amó desde antes de la fundación del mundo. Cristo te amó en el pesebre. Cristo te amó en la cruz del Calvario. Cristo te ama hoy y te amará siempre. Nunca te dejará de amar. No hay un solo momento en la historia de tu vida que Cristo no te haya amado. Porque todo lo que viviste en la vida te trajo a este momento hoy. Porque todo está escrito. Porque todo estaba preparado para que hoy estuvieses acá. Para que el Señor desde antes de la fundación del mundo te escogiera, te salvara y ofreciera su vida por vos. Hermano, yo no sé dónde está tu mente hoy, pero si esto no te conmueve, si esto no te logra despertar, no te despierta más nada. Si esta verdad no puede apagar el pensamiento de lo que tenés que hacer después cuando salgas de acá y de lo que tienes que hacer mañana, y si tu mente hoy está volando no sé por dónde, si esta realidad no te conmueve y no te lleva en humillación a glorificar al Señor, no lo hace más nada. No hay más nada que lo pueda hacer. No hubo un solo momento en la historia de nuestra vida que el Señor no nos amara. Dijo Martín Lutero, la ley no ama, la ley no se sacrifica, la ley no salva. Al contrario, la ley te acusa, la ley te asusta, la ley te demanda. Solo Cristo se dio
se sacrificó a sí mismo por ti. Sea a Cristo la gloria y la alabanza por los siglos. Relacionarnos con Dios por lo que hacemos es hipocresía. Es ponernos una máscara, vivir un personaje y decir, tengo que hacer porque si no, Dios no me ama. No encasillemos a Dios como un Dios que necesita que yo le dé primero para Él darme después. Así somos nosotros, pero Él no es así. Vos y yo necesitamos ver para creer. Vos y yo necesitamos que nos den para después recién dar. Si no me das, yo no le doy. Haceme un favor. ¿Y vos cuántos favores me has hecho a mí? Cuando vos me hagas un favor a mí, yo recién ahí te voy a hacer un favor a vos. Pero más bienaventurado es dar que recibir. Amén. Y Cristo dio primero. Y Él no espera así. A ver, ¿qué me vas a dar para que yo te ame? Él te amó primero, sin darle nada. ¿Qué le diste a Cristo? ¿Sabes qué le dimos? Una vida sucia. Una vida que apestaba a pecado, que apestaba a inmundicia. Una vida llena de maldad, llena de miseria, llena de fracaso. ¿Qué nos dio Cristo a nosotros? Su vida. Una vida perfecta, una vida sin mancha, una vida pura. Ese fue el intercambio que se le reveló a Pablo en la cruz. Por eso Pablo, en cierta forma, se llena de esa ira, de ese enojo, de ese celo santo y dice, no hagan tropezar a la iglesia. No hagan hacerle hacer a los gentiles lo que ustedes, ni siquiera ustedes pueden hacer. No le hagan cumplir la ley a personas que ya han sido limpiadas a precio de sangre. Hermanos, y este mensaje llega para nosotros hoy, nos dice, no nos relacionemos con Dios construyendo un camino de obras. No hay porcentaje en nuestra vida que podamos aportar a la salvación. Eso es hipocresía, hermano. Hermano, esfuércese en la gracia. ¿Qué es esforzarse en la gracia? Es morir a mí mismo, descansar, descomprima su vida, hermano. Sáquese la presión de tener que hacer para que Dios le ame. Dios le ama aunque usted no haga nada. Pero si usted es del Señor, usted hará porque le nace. Si es del Señor, disfrutará lo que hace. Créame, yo no disfruto cumplir horas en mi trabajo. No las disfruto. Estar al rayo del sol, no lo disfruto. Esforzarme y cansarme, no lo disfruto. Pero lo debo hacer. Relacionarme con Dios de esa manera es lo mismo. Y no lo disfruto, pero lo tengo que hacer. No disfruto orar, pero tengo que hacerlo. No vivamos así. No disfruto, pero tengo que congregarme. Estoy sentado en la congregación y no quiero estar. Pero si no estoy mal, Dios no me ama. No, hermano, no haga eso. No lo haga de esa manera, por favor. Porque ese no es el Evangelio del Señor. Termino con esto, hermano. La justificación solo por la fe es muy importante. Y debemos entenderlo. La justificación es solo por la fe. Dice el verso 21. Dice Pablo, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Si la justicia fuera por cumplir la ley, ¿para qué murió Cristo entonces? Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario si nosotros, haciendo obras, podríamos relacionarnos con Dios. Entonces, ¿para qué vino Cristo y murió? ¿Para que nosotros sigamos construyendo un camino de obras? Su obra en la cruz es más que suficiente, hermano. Esto es el final de la confrontación que Pablo le hace a Pedro. Y dice, no podemos rechazar la gracia de Dios poniendo juntamente con esa gracia el hacer obras para estar bien ante Él. Mis hermanos, anular la gracia sería poner la confianza en nosotros mismos y no en la salvación como un don gratuito de Dios. No pongamos la confianza en lo que somos capaces de hacer. No pongamos la confianza en lo que tenemos ni en lo que sabemos. Amén. Hoy podés tener algo, hoy podés saber algo, pero tal vez mañana no. Y poner tu confianza en ti mismo es desechar la obra de Cristo en la cruz. Y eso es pecado, hermanos. Es un pecado grave. Si confiamos en lo que podemos hacer para obtener la aprobación de Dios, entonces estamos diciendo que la muerte de Cristo no es suficiente para nosotros. Y Cristo es más que suficiente, y su muerte es más que suficiente, y su resurrección es más que suficiente. Ya no hay nada que agregar. Hermanos, Pablo llamó la atención de Pedro en algo que Pedro ya sabía.
Créame que no fue nada fácil para Pablo hacerlo. Pero a veces las cosas que no son fáciles debemos hacer, aunque nos duele y aunque nos cueste. Pedro ya sabía algo, pero Pedro actuaba de acuerdo a lo que él tenía convicción, pero no en sus creencias. Pedro estaba actuando, contrariamente a sus creencias. Obró de una manera totalmente contraria a la fe. Por eso Pablo lo tuvo que exhortar. Uno puede creer que Jesús salva. Y uno puede creer que nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. Sin embargo, también debemos dejar de vivir y de actuar de una manera en que podamos hacer algo para nuestra salvación. No nos sirve de nada creer que Cristo salva y seguir viviendo nosotros para nuestra propia gloria. No nos sirve de nada decir sí, la salvación es por fe y seguir haciendo y haciendo y haciendo para que Él me ame más o para yo ser agradable ante Él. No es la manera correcta. Hermanos, una meditación final. El Señor usó esta situación incómoda de la exhortación de Pedro a Pablo. El Señor usó esta situación incómoda para la gloria de su nombre, para el bienestar de la iglesia, para que el Evangelio no sea ensuciado ni confundido. Esto que pasó, esta confrontación que fue dura para todos y que no fue nada cómoda para Pablo, fue bueno para Pablo. Porque Pablo se mantuvo fiel y proclamó el Evangelio. Esta situación fue buena para Pedro, porque Pedro, al ser corregido, se convenció más de la verdad del Evangelio. Esta situación fue buena para los judíos, porque eso marcó un antes y un después en el verdadero Evangelio. Hermanos, esto es bueno para nosotros, porque esa verdad aún sigue vigente hoy. Amén. Esto es bueno para nosotros. Entender esto es bueno, porque esa verdad sigue estando vigente hoy. Y todo esto, hermanos, porque Pablo estuvo dispuesto a hacer algo correcto, pero a la vez incómodo. Porque Pedro también reconoció su error y ambos, hermanos, renunciaron a sí mismos y pusieron el Evangelio en alto. Amén. Muchas veces, hermanos, es necesario morir a nosotros mismos. La corrección es necesaria. La exhortación es necesaria. Y aunque sea incómodo, debemos hacerlo. Amén. Porque estaremos salvando a alguien del error y estaremos poniendo el Evangelio de Cristo en alto. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Que el Señor nos ayude a vivir para la gloria de su nombre. Oramos. Padre Santo, bendito es tu nombre. Te alabamos y te bendecimos. Y te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor, que ha sido predicada en este día. Y te rogamos, Señor, que esta palabra y esta exhortación y estas verdades bíblicas no caigan, Señor, en saco roto. Que no hayamos sido simplemente oidores ni asistentes a una reunión más, sino que esto, Señor, que hemos oído hoy nos lleve en arrepentimiento y fe a cambiar la condición de nuestra vida, a tomar conciencia del por qué hacemos las cosas y a relacionarnos correctamente contigo. Que aprendamos, Señor, que debemos acercarnos a ti no por nuestros méritos, no por lo que hacemos, sino por lo que creemos, por nuestra fe en tu Hijo amado Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a tener esta convicción en nuestra vida, a no volver, Señor, a construir un camino, Señor, hacia ti, basado en nuestras obras, en nuestros hechos, en nuestros méritos, porque son innecesarios. Ayúdanos a entender que no rendimos las condiciones, no damos la talla necesaria para ser agradables ante ti. Por eso es que necesitamos a Cristo, por eso es que necesitamos de su gracia, de su perdón y de su misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, te bendecimos y te pedimos por la iglesia, que tú obres en tu iglesia para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, en el progreso y en el proceso de nuestra santificación. Que podamos apartarnos cada día más del pecado y acercarnos conscientemente a la verdad de tu palabra y a tu presencia. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.